Hola, hoy tenemos un nuevo capítulo del paréntesis y hoy vamos a hablar de cosas tan interesantes como un sonajero puede contar una historia de una vida, un sonajero encontrado en una fosa. Pero sobre todo nos vamos a centrar en por qué las historias no deben de olvidarse y que debe de existir memoria. Hoy tenemos con nosotros a una historiadora de la Puebla de Cazalla, Lucía Expósito Cívico, que me voy a grabar con ella ya, que me está esperando. Bueno, como decía anteriormente, hoy hablamos de un programa que va a tratar sobre la memoria, las mujeres y la verdad, ¿no? Y tenemos con nosotros a Lucía Expósito Cívico, que, bueno, Lucía, mejor te presentas tú a que te presente yo. Así que, por favor, Lucía, dinos quién eres. Mi nombre es Lucía, yo soy de La Puebla y me formé como historiadora en la Universidad de Sevilla, aunque actualmente estoy trabajando en otra universidad, que es la Universidad de Granada, como investigadora y como profesora, realizando una tesis doctoral sobre los objetos que aparecen, que se suman en las fosas comunes del franquismo. Y aparte de eso también pues hago otras cosas, sobre todo con asociaciones de mujeres y asociaciones feministas a nivel andaluz sobre memoria histórica. Vale, vamos a empezar esta conversación para que me explique o nos expliques a todos qué es la memoria histórica. Primero, gracias por el espacio y por el espacio más que para mí, para la memoria, como estás diciendo, que no siempre es fácil ni sencillo ocupar el lugar con la memoria del pasado, ¿no? Que es lo que hoy queremos hablar aquí. Y me parece muy bien empezar con esta pregunta, porque aunque se pueda dar por hecho que es un concepto que mucha gente pueda conocer o relacionar con algo concreto, me gustaría quizás como ampliarlo, ¿no? Es verdad que en nuestro país la memoria histórica se relaciona con los acontecimientos, sobre todo de la guerra civil y de la dictadura franquista, y especialmente con la memoria y los asesinatos y las vidas de aquellas personas antifascistas que lucharon durante la guerra y que resistieron durante la dictadura franquista a la violencia de la dictadura. Eso es lo que se entiende por memoria histórica, ¿no?, en el Estado español, pero es verdad que la memoria histórica va más allá y que se ha problematizado, sobre todo desde los estudios de memoria, que viene siendo un campo bastante trabajado en los últimos 30 años, se ha ampliado a otras memorias y a otros sucesos, ¿no? En el caso, me remito siempre al caso español, porque en el caso europeo pues podemos irnos al caso del Holocausto, ¿no? Nazi en Alemania. Pero en el caso español esta ampliación ha venido sobre todo para hablar de la memoria que sucede en el periodo de la transición, incluso posteriormente, ¿no? En el periodo en el que se gestan y se crean pues muchísimos barrios de las ciudades más cercanas, ¿no? Barrios obreros o incluso de los pueblos como La Puebla, los lugares que habitamos, en las memorias que ha habido durante todo el siglo XX y cómo todas esas memorias forman parte de la memoria histórica. Entonces es verdad que aunque se siga pensando que la memoria histórica remite más a la memoria antifascista de la guerra civil y del franquismo, pues es un concepto que se va ampliando cada vez más. Vale. Creo que ya me has abierto más el concepto de memoria histórica de lo que de lo que yo tengo, ¿no? ¿Y por qué podíamos entonces o entonces no es hablar solo del pasado, sino qué es? O sea, estamos hablando de cosas que han pasado en el pasado, pero ¿por qué es memoria? O sea, ¿por qué no es hablar del pasado? Pues ahí diría un par de cosas, ¿no? Una parece un cliché, pero Sí. es que es verdad, con lo que decías además en el título del programa, es que es la verdad, ¿no? Que siempre cuando se habla de memoria se dice que no es solo pasado, sino que es pasado, presente y futuro. Y no es tan cliché porque es la realidad, ¿no? De, pues la frase también de porque fueron, somos, es algo que tenemos que tener presente y que muchas veces no lo tenemos, más en esta sociedad que va tan rápido, en esta sociedad en la que es tan fácil olvidarnos de lo que pasó hace 2 meses, nadie nos acordamos, ¿no?, de lo que pasó hace 2 meses, ¿cómo nos vamos a acordar de lo que pasó hace 80 años? O en la que cambia todo tanto, los escenarios, los lugares en los que vivimos también cambian y es fácil no saber qué es lo que había en la calle en la que vivimos hace 50 años.
Pero también, por otro lado, es importante, me decía, por qué es hablar, ¿no? Importante de por qué en memoria. Aquí también es interesante hacer la división, o más que la división, la conexión entre historia y memoria, ¿no? Sí. Porque, bueno, habrá investigaciones o investigadores más bien que decían o proclamaban que eran cosas diferentes. Es verdad que desde los estudios de memoria se está haciendo, como decía antes, se están haciendo cosas para ver si es tan diferente la historia y la memoria, o si la memoria tiene realmente una carga tan importante como la historia, porque la memoria al fin y al cabo es cómo recordamos, desde dónde recordamos, quién tiene la capacidad para recordar, quién tiene la capacidad para poder armar el discurso de qué es digno de recordar. ¿Quién lo escribe? Exacto, quién lo escribe. Y al fin y al cabo la historia es eso, la historia no es solamente lo que pasó objetivamente, sino también qué es lo que ha quedado, ¿no? Ahí la conexión con la memoria, y por eso es tan importante no hablar solamente de historia, sino también de memoria. ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, los errores más comunes, ¿no?, que tenemos al hablar de la memoria histórica? Hemos hablado que al final es hablar de historia también. Pues lo centralizaría en un error muy común que luego puede expandirse, ¿no? Conforme veamos las distintas intersecciones de las vidas de cada persona, los distintos aspectos. Pero el error más común, más grande, precisamente es el que tú decías también antes, ¿no? De quiénes son las personas que han podido construir o crear qué es la memoria histórica, qué es la historia y qué es la historia en cada periodo. Y por supuesto, pues lo que hay ahí es un olvido, ¿no? Entonces el error sería un olvido sistemático, a veces queriendo, a veces sin querer, que lo que ha hecho es olvidar a muchísimas personas, olvidar la gran diversidad que hay en la sociedad y que ha habido siempre, ¿no? Desde que la sociedad es sociedad y la historia es historia. Somos personas muy diversas. Y más en este país. Exactamente, más en este país, que es un país frontera, que es un país extremo, que venimos, ¿no? Somos un sur también, y lo que implica ser sur en esta sociedad globalizada y en esta sociedad que ha venido estando dominada por el norte. En el sur muchas veces queda lo que hay, ¿no? Y un batiburrillo, bueno, estando incluso en Andalucía, en una época y en un momento, también ahora en primavera, ¿no? Con todas las festividades que nos ponen tan en la cara, que las festividades que vivimos son la mezcla de todos los habitantes y las personas que han pasado por este territorio. Y se nota, en nuestra zona se nota muchísimo. Entonces, eso es hablar de memoria. Y teniendo en cuenta ya lo que hemos dicho, ¿no? Pero sigue siendo muy incómodo, o es muy incómodo para mucha gente hablar de memoria. Y por profundizar un poco más, yo recuerdo las personas mayores en el entorno, que cuando se hablaba de memoria histórica, se hablaba de los cementerios, era un tema tabú, ¿no? Entonces creo que del tabú pasó a la incomodidad, de la incomodidad al enfrentamiento. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene esa incomodidad al hablar de algunas, ¿no? Otros no, pero porque la mayoría tiene incomodidad y además creo que rechazo al hablar de la memoria? Estoy de acuerdo en que es la mayoría, incluso gente joven, ¿no? Es verdad que quizá ya no tan tabú, pero que sí es incómodo. Y yo ahí me voy quizás más, incluso que a la denuncia, ¿no? A pensar como por qué nos incomoda en lo más profundo nuestra, ¿no? En la emoción incluso. Nos incomoda porque es algo que se ha vivido en nuestras propias familias y en las comunidades locales en las que vivimos, y lo que ha sucedido es que no se ha tratado y que no se ha trabajado, que no ha habido espacios colectivos, comunes, espacios en los que poder sostener el dolor de esa memoria, el dolor de un conflicto y de un enfrentamiento. En este caso vamos a hablar de la guerra civil, de la dictadura franquista, que está tan presente aún en el presente, aunque no lo parezca. Hay un duelo. Hay un duelo que no se ha cerrado, que no se ha acabado, del que algunas personas son más conscientes y otras no. Pero esa incomodidad a mí me parece incluso una oportunidad para que de verdad nos hagamos conscientes de por qué la memoria es importante, y por qué es importante que preguntemos y que ahondemos las historias de nuestras familias, las historias de nuestras vecinas, en las historias de qué le pasó a las personas, ¿no? Totalmente, creo que... De las que venimos. Yo
es una oportunidad, pero creo que es algo que de justicia que seguramente seguramente lo iremos hablando, ¿no? Porque yo no sé si compartes conmigo, yo por lo menos yo, creo que esto es un tema de derechos humanos. Y te hago esa pregunta. ¿Tú crees que esto es como muchos venden, ¿no? Ujú. De política y de partidos y demás, o forma parte de derechos humanos? Te digo porque te lo voy a decir yo, porque yo creo que forma parte de los derechos humanos. Porque yo creo que en España, tanto en la guerra, en el golpe de Estado, como en la posguerra, se convirtieron en crímenes de lesa humanidad. Y ese concepto está afianzado en la defensa de los derechos humanos. Entonces yo creo que eso es así. Otra cosa es que ciertos partidos políticos estén a favor de darle vida a estos muertos o a estos asesinados y otros no. Uh-huh. Entonces, ese es mi concepto de lo que tenemos que hacer en memoria. Y te pregunto el tuyo. Voy a problematizar quizás un poco la pregunta, porque sí estoy de acuerdo en que, por supuesto, desenterrar a las personas a las que asesinaron injustamente siempre será un motivo de derechos humanos y está reconocido en la Carta de Derechos Humanos, está reconocido por distintos relatores que son personas especialistas que han venido no solo a España sino a otras democracias en las que anteriormente hubo crímenes de lesa humanidad en distintas dictaduras y que otorgan los derechos a las familias y a los colectivos, a las asociaciones que quieren desenterrar a esas personas y tenerlas consigo. Pero también me gustaría introducir la política porque también los derechos humanos son política. Sí. Y no lo digo desde una política partidista, ¿no?, que era desde donde tú la estabas diciendo, sino desde entender la política, que es lo que me gustaría, que ojalá estuviéramos caminando toda la gente hacia ese lugar, entender la política como una cosa cotidiana en la vida de todo el mundo, porque si hay algo que tenemos claro es que todo es política en esta vida. Y pongo además un ejemplo porque de hecho vengo trabajando algunas entrevistas que se han realizado, que equipos de expertos han realizado en un pueblo cercano a Granada, en Biznar, a familiares que tienen allí en distintas fosas comunes a sus familiares, ¿no? El otro día leía una que me golpeaba especialmente, era una mujer que decía, mira, yo estoy harta de que a mí me digan que no meta la política en esto. Y decía, porque yo lo que estoy respondiendo ante eso es que si tú no hablas de política, puede ser que nunca saques a tu familiar de una fosa común. Y creo que en el escenario actual esa es la frase que habría que llevar por bandera, entendiendo política no como algo que divide en partidos, sino entendiendo que, por supuesto, a esas personas las mataron por motivos políticos, las mataron por ser personas antifascistas, entonces no se puede... Al final algunos vemos la política como un conjunto de actividades y de cosas que se hacen para conseguir... algunos lo conciben como para conseguir que el bien común o que haya una mejoría en las condiciones de vida de la mayoría, en este caso incluso de los que no están, no de las condiciones de vida, pero sí de la dignificación de su muerte, de su memoria. Y de su memoria. Y otros pues los pueden ver, los que no los ven así suelen decir, no metas la política en la memoria, no metas la política en la sanidad, no metas la política en la educación, porque poniendo el concepto para denostar tanto a la política como a los que participamos en la política. Hoy estamos haciendo de una forma política, por supuesto. Hoy estamos haciendo política y el que nos vea lo sabe. Y hay que ser claro con todo esto, ¿no? Entonces, viendo todo esto, decía muy bien antes que esta mujer decía, si no llego a meter esto, no saco a mi familiar. ¿Crees que con todos estos relatos que escuchas, con lo que ves en tu trabajo, con lo que ves que no te he presentado como... ahora te no sé qué contar un poco de ti. No, tenía que haber empezado por ahí. ¿Crees que se está haciendo lo suficiente? No. En eso puedo ser tajante. Creo que no se ha venido haciendo lo suficiente, que no se hace lo suficiente actualmente y que ojalá en los futuros políticos partidistas que vienen se pueda seguir haciendo, aunque sea una mínima parte de lo que se hace. Sí que se está haciendo, y sobre todo desde 2019, con el último gobierno estatal que tenemos, sí que se están dando pasos más amplios de los que se venían dando en materia de memoria histórica y de memoria democrática.
con la última ley también desde 2022, ¿no? Que aunque incompleta, porque las asociaciones memorialistas siguen demandando más cosas que ahí no están, es verdad que otorga más derechos y que afianza cosas que pues los partidos y los gobiernos de derechas anteriores habían barrido. Pero no creo que se esté haciendo lo suficiente porque hay muchas partes de la reparación política, de la reparación emocional, de la reparación de memoria colectiva que se siguen dejando fuera de una mirada muy institucional y muy androcéntrica también de lo que es la memoria histórica y el relato de la memoria histórica. Yo he participado de una forma al final un poco más directa, al inicio no estaba ahí de forma más indirecta. Yo he participado en un proceso aquí, en La Puebla. Nosotros tenemos nuestro proceso acabado físicamente. Uh-huh. Tenemos 70 y tantos personas que se han extraído de la fosa común del Carnero, de la Puebla de Cazalla, lugar de la memoria de Andalucía, que hay que dejar claro que hubo un tiempo en Andalucía donde se apostó por la memoria cuando no se apostaba en ningún sitio. Se ha hecho el homenaje, se han entregado los cuerpos identificados, se ha hecho su documental, se va a hacer unas audioguías en el espacio, tipo lo que, siempre teniendo en cuenta el tamaño y la enjundia del asunto, tipo lo que se hicieron en los campos de concentración de alemanes, las ideas vienen de ahí. Pero nosotros no estamos todavía conformes con el asunto, entonces estamos intentando que de esto se hable todos los años. Nos encontramos con la barrera física. Estamos hablando de la incomodidad, de lo que si esto es política, que nos encontramos con la barrera social de eso, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que no se hace lo suficiente. Te están dando pasos, sí, pero no se hace lo suficiente. Y creo que cuando pasen las generaciones, esto se va a potenciar mucho más, aunque creamos que no se va a dar cuando estas generaciones que hoy estáis estudiando esto de una forma ya casi profesional empiecen a dar los frutos de vuestro trabajo y esas generaciones que lo ven incómodo empiecen a aceptarlo. Porque hay un concepto en la memoria que creo que no sé si tiene su sitio. Que un concepto no, un sujeto, que es la mujer. En la memoria está, desde mi punto de vista, la mujer que fue asesinada, la memoria histórica, de la represión fascista que hemos hablado antes. La mujer también, que queda después de que resiste aquí y se queda sin su marido en un momento dado, a cargo de su hijo, y le hacen lo que le hacían, el desfile por las calles, rapadas y con el pelo cortado y demás, ¿no? Donde la señalaban ya de por vida. Y creo que ellas no están teniendo, desde mi punto de vista, no están teniendo su protagonismo. Y yo te pregunto aquí, que ya tú estudias eso y yo he estado dando una opinión, ¿no? ¿La represión hacia ellas fue distinta? Sí, la represión hacia ellas estuvo diseñada para represaliarlas a ellas de manera distinta a cómo se represaliaban a los hombres de la época. Se ha hablado de una doble represión, no por ser republicanas y por ser mujeres además, porque como sabemos, pues las violencias que se pueden ejercer también o mayoritariamente se han ejercido contra las mujeres y actualmente se siguen ejerciendo, están dentro del sistema del patriarcado y están atravesadas por las violencias de género, por las violencias machistas y por las violencias sexuales. Unas violencias de las que apenas se ha hablado, las leyes apenas hablaban, ¿no? De hecho, ahora se está rescatando bastante la memoria del Patronato de Protección a la Mujer, que era una institución franquista en la que internaban a mujeres, ya incluso en época de la transición democrática, de la llamada transición democrática, en la que se seguía perpetuando, ¿no?, este tipo de represión hacia ellas. Yéndonos a los años de la Guerra Civil, donde tú estabas referenciando, ¿no?, a los primeros años de la dictadura franquista, las mujeres fueron encarceladas en cárceles específicas para mujeres, fueron brutalmente humilladas en sus comunidades locales y en sus barrios.
Y bueno, encontramos también muchísimas mujeres asesinadas, incluso fosas comunes, integradas únicamente por mujeres, en las que arqueólogas que están investigando con perspectiva de género esta violencia en las fosas, están viendo cómo en la propia manera de enterrar, entre comillas, porque nunca es un enterramiento, una fosa común, o nunca es un enterramiento al uso, ¿no? Como lo pensaríamos, cómo en esas fosas comunes están viendo indicios y rastros de violencias sexuales o de violencia dirigida específicamente hacia la mujer en la manera en la que son depositados sus cuerpos o en los objetos en los que depositan también allí con ella. Entonces, por supuesto que las mujeres fueron brutalmente represaliadas y que además era para mandar un mensaje, yo diría que incluso más potente que el que se mandaba con los asesinatos hacia los hombres, ¿no? Porque recordemos que la Segunda República representó un periodo de consecución de derechos y de libertades grandísimo en la época, incluso a nivel continental, ¿no? En nivel europeo. Los hombres consiguieron participar más de la vida pública, pero las mujeres lo hicieron aún más. Durante los años 20 venían estando más organizadas, ¿no? Y por eso, con sus demandas, a partir del año 1931 y durante todos los 5 años que dura la República, la Segunda República Española, las mujeres consiguen tener una voz, un voto, además sí, claro, materialmente, y una manera de poder organizarse y unos derechos que se les reconocen, que lo que están representando es un modelo nuevo de mujer y un modelo de mujer que es el que quizás incluso podemos pensar que es el que tenemos, ¿no? Hoy en día, como de las libertades en las que podemos disfrutar, ellas eran lo que querían conseguir ahí. Y por lo tanto la violencia franquista lo que viene es no solo a represaliar el cuerpo y la individualización de cada una de esas mujeres, sino el modelo de mujer que representaban, ¿no? De mujer libre, de mujer antifascista, de mujer que puede ir y expresar sus ideas libremente. Eso era lo que se quería represaliar con la violencia, y para eso hay que crear una violencia específica y una violencia que va dirigida contra ella. Y todavía no se ha conseguido. Y todavía no se ha conseguido. Todavía no se ha conseguido, que hay que verlo, ¿no? Uh-huh. Hay que analizarlo. ¿Y por qué crees que muchas no aparecen en esos relatos oficiales, ¿no? O oficialistas más que oficiales, ¿no? Porque la historia la cuenta quien la puede escribir. O sea, la historia nos la ha contado quien la pudo escribir, aunque ahora se esté un poco mejorando. ¿Por qué nos aparecían ellas? Porque siempre en el imaginario colectivo, cuando te hablabas de fusilados, casi siempre veíamos a hombres. Por lo menos en el imaginario colectivo todo veíamos la imagen de la película, ¿no? De la gente en el paredón, sí, esperando el tiro, y todos eran hombres, ¿no? Uh-huh. Porque ellas no aparecían en esos relatos. Pues por los 40 años de dictadura que tuvimos, ¿no? Y por el pozo que queda. Por eso decíamos, ¿no? Que era tan presente también la memoria, por el pozo que queda de lo que 40 años de dictadura hacen para moldear la manera de recordar la historia que se escribe durante esos años y los años democráticos posteriores, que lo que hacían era tratar de seguir ocultando ese modelo de mujer que quiso ser y que fue durante una época, pero que luego fue totalmente aniquilado, ¿no? Entonces, claro, que la violencia de la propia dictadura en cómo se recuerda es lo que hace que cuando nos llega la historia de la guerra civil o la historia de los primeros años de la dictadura franquista, o incluso de todos los años de la dictadura franquista, ellas no aparezcan al mismo nivel que aparecen ellos. También, por otro lado, todas las dictaduras, especialmente seguimos hablando de la dictadura franquista, no quieren dejar registro, ¿no? Registro escrito, y mucho menos dejar registro escrito de una violencia que, pues dentro del sistema patriarcal, ¿no? Se ha seguido viendo como más brutal, ¿no? Parece que el hecho de matar a una mujer es peor que matar a un hombre en un contexto bélico, ¿no? Porque pues ellas no estaban yendo a la guerra, ellos sí. Entonces ya hay aún más ocultación y la seguirá habiendo, en el sentido de que habrá muchas mujeres que no hayan quedado su nombre escrito en ningún lado.
Muerte natural, accidente en casa, ese tipo de cosas. Choque ¿no? con la autoridad, Exacto. todos los eufemismos, ¿no?, que nos encontramos en los libros de los cementerios de la época. Y la mujer, creo que esto es un paradigma, ¿no? O sea, creo que es algo que vamos a quitar, ¿no? Porque yo siempre, cuando la mujer de la época... Las mujeres incluso de la época. Las mujeres en plural. Es que era casi un prototipo, por eso decía la mujer, ¿no? Todas eran las amas de casa, las que quedan después de por eso iba yo, ¿no? A la mujer. Y yo siempre la visualizo como a mi abuela. No veía, te iba a preguntar por el papel en la conservación de la memoria de las mujeres. La conservarían, pero muchos no hablaban. Pero después de todo esto, ¿qué papel habéis tenido las mujeres en la conservación de la memoria? Pues hay investigaciones, desde estudios culturales y históricos y psicológicos también, que indican cómo las mujeres son, creo que hay un documental incluso que se llama así, las guardianas de la memoria, las verdaderas guardianas de la memoria. Cierto. En primer lugar porque pues también por este sistema de género en el que vivimos, ¿no? Parece que es a través de nosotras por donde pasan los testimonios más sentidos, ¿no? Las emociones, las cosas cotidianas. Parece que todo se queda más en nosotras. No es real, también se queda en los hombres, por supuesto. Pero es verdad que estas investigaciones lo que vienen a poner sobre la mesa es que ha sido a través de los linajes femeninos, de las familias en las que ha habido de mujer a mujer un contar algo al oído o contar ese secreto que estaba o esa memoria del pueblo, ¿no?, que nadie recordaba o que muy poca gente recordaba, se ha hecho más dentro de esos linajes femeninos dentro de las mujeres, o que incluso ellas con su manera de guardar las cosas o de conservar las cosas en la casa, los álbumes de fotos, pensabas en tu abuela y yo también pensaba, ¿no?, en las mías con sus cajas de costura y todas las cositas que tenían ahí que representaban cada una de ellas o significaban cada una algo, y a partir de cada una te podían contar una historia. Es a través de ellas desde donde más se conserva esa memoria y por donde más pasa. También una memoria más privada, ¿no? Quizás no tanto la memoria es lo que te pública. decía al principio, ¿no? Una memoria más privada. He podido escuchar a hijas de fusilados, en este caso nietas, ¿no?, donde te contaban que eso era un tema que no se hablaba en su casa, aunque todos sabían que algo había pasado, y que al final de la vida de estas mujeres lo cuentan, digamos, para que no muera con ella. Es decir, para que la historia, creo que en un acto de valentía, porque como habían estado 40 años cosificadas y con una represión brutal, pues para que no muriera con ella y siguieran buscando, siguieran luchando, ¿no? Es que ahí quiero hacer un apunte porque creo que está relacionado con algo de lo que decía antes, que no podemos olvidar el miedo. Claro. El miedo como emoción dentro de la familia y dentro de los cuerpos de estas personas que resistieron una dictadura. Es que resistieron 40 años de violencia. Muchas, ¿no?, de nuestras abuelas que quizás nacieron en los años 30, en los años 40, que eran hijas de personas que fueron represaliadas. Es que el miedo se queda en el cuerpo y el miedo forma parte de la memoria del cuerpo, ¿no? Por eso hablábamos también de la relación entre memoria e historia, porque es que dentro de la memoria hay muchas cosas tangibles, intangibles, corpóreas, que se quedan ahí y que nos constituyen también como sociedad, que son emociones de las que no hablamos y que están y que han dado forma a las familias que somos hoy día y a la manera en la que nos comportamos, ¿no? Porque nos han llegado esos recuerdos a través de esa emoción, del miedo, del temor. También dentro del miedo hay mucha resistencia y muchísima valentía. Porque como tú decías, a pesar de vivir así, hablaban, ¿no? Y la mayoría de gente no ha querido irse con nada dentro. Yo creo que es una generación que habría que estudiar de fortaleza. Porque pasar una posguerra, una dictadura... y todo lo que ha venido después de la dictadura, con tantos cambios hasta acabar muchos de ellos, hablo de a los míos, ¿no?, acabar después de una pandemia y haber hecho todos, pues no me quiero centrar, todos haber sido casi todos los sostenes de sus casas y sobre todo las mujeres.
con todo lo que hemos hablado, una persona joven hoy, ¿qué debería saber de todo esto? ¿Qué debería? Deberíamos aspirar a que lo supiera todo, pero eso es complicado también por la manera en la que llegan estas cosas a esas personas, ¿no? Lo decíamos antes con los esfuerzos que se pueden hacer, que se han podido hacer en memoria histórica y los que no se han hecho. Y es verdad que a muchas personas jóvenes hoy en día pensamos que esto les llega a través de lo que estudian en el instituto, ¿no? De cuando estudian, si es que pueden estudiarlo, porque en muchas ocasiones ni siquiera se estudia. Nunca llegué a ver el siglo XX. A la guerra civil ni la dictadura franquista, exacto. Siempre te quedaba un poquito antes de Primo de Rivera, era casualidad, pero siempre te quedaba un poquito antes de Primo de Rivera. O si se ve en bachillerato, se ve corriendo porque... Que no llega. Yo no llegué, por ejemplo. Yo no llegué. Creemos que es a partir de ahí, ¿no? De donde parece que esa persona joven hipotética a la que estamos pensando llegaría a estudiar esto, pero la realidad es que, como tú estás diciendo, ni ha sido así, ni casi que continúa siendo. Entonces, lo que debería, si es que desde aquí podemos como dar algún consejo o recomendación más bien, es que mire a sus adentros, ¿no? Y mirando a sus adentros me refiero a que mire a su casa, a que mire a su familia, a que mire el lugar desde el que viene y a que se pregunte de manera activa por la memoria de esas personas, por qué le sucedieron, ¿no? Yo tengo muchísimas amigas y amigos que lo hablo además con ellas y con ellos, que estamos seguras que no han preguntado nunca, ¿no? No han preguntado en su casa, bueno, ¿y quién fue mi bisabuelo? ¿Quién fue mi bisabuela? ¿Qué hizo? ¿Dónde vivía? ¿De qué otro lugar vino? ¿Cómo vivió la guerra civil? ¿No? Y que continuemos ese hilo genealógico que muchas veces no tiene que ser ni siquiera familiar, ¿no? Que puede ser también, pues como decía antes, de nuestros vecinos, claro, de la asociación en la que estamos, del partido en el que militamos. 20.000 historias que nos rodean y que nos constituyen como personas, y que como personas jóvenes, yo estoy segurísima, además lo vemos, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con gente joven, que hay mucho interés en preguntar, ¿no? La gente joven tiene interés. Le gusta saber sus raíces también. Le gusta saber y le gusta divulgar también, ¿no? Ahora en el mundo que vivimos de las redes sociales, a mí me encanta toparme con gente joven que quiere divulgar sobre la memoria que tiene alrededor, ¿no? Así que yo creo que lo que debería hacer la gente joven es eso, tratar de acercarse de una manera fácil y sencilla y accesible, porque es ahí donde tenemos que empezar y donde hemos empezado todas realmente la mayoría. No es irte a un archivo o cogerte un libro grandísimo, que si quieres hacerlo, por supuesto, o sea, sí, pero... que para el joven que nos va a escuchar y que nos va a ver este vídeo, le teníamos que decir que pregunte por quiénes fueron sus bisabuelos, que dónde vivieron, al final hacer un árbol genealógico y ver lo que qué pasó en su pueblo, la historia de sus pueblos también, porque la historia también es mucho antes de todo lo que estamos hablando, por suerte, pero que hagan memoria, y en la memoria van a encontrar también la memoria histórica de la que estábamos hablando. Y la memoria de las mujeres también, y de las disidencias. Porque, bien, has dicho una cosa antes que era un apunte interesante. Ahora mismo todos se están informando. Los jóvenes consumen la plataforma por la que nos están viendo ahora mismo, que es YouTube, TikTok, Instagram. Para la memoria, hoy, ¿qué es? ¿Un riesgo o una oportunidad? Las redes sociales, ¿te refieres? Las redes sociales y la forma de consumirlas. Las redes sociales pueden existir, pero si no las consumiéramos compulsivamente y las utilizáramos como mero entretenimiento, pero hay niños de 10, 12 años, 15 años que consumen YouTube, por ejemplo, en short. Y lo que hay, lo que ven, se lo creen. Sí. Entonces, puede ser una oportunidad, pero también puede ser un riesgo. A mí me gustaría que fuera una oportunidad, que camináramos hacia que fuera una oportunidad, pero creo que en el presente es también un riesgo. Pero porque puede haber más creadores de contenido del riesgo que de la oportunidad. Entonces creo que también tenemos que mirarnos nosotros. Sí.
Bueno, pero esas personas también pueden ser interpeladas, ¿no? Como desde... Creo que las redes sociales también tienen ese punto democrático, lo digo entre comillas porque, bueno, quién controla las redes sociales y desde dónde se están construyendo estas plataformas es un tema no democrático, desde luego, pero tienen también esa parte buena de poder interpelar, ya no a la persona, que también, sino a desde dónde está pensando esa persona, ¿no? Desde qué... con qué intención, más bien. Entonces, aunque actualmente creo que hay mucho riesgo en la manera en la que se divulga y en la que se divulga sobre memoria histórica o sobre el pasado, pueden ser más grandes las oportunidades y las oportunidades pueden acallar un poco esos riesgos, ¿no? Creo que incluso esto que hacemos aquí, ¿no? Y que esta conversación se pueda transformar en esas píldoras, ¿no? Como divulgativa a la gente, alguien que le llegue, aunque sea una persona entre 100 y le haga pensar y sea una persona, ojalá que sea una persona joven y que diga, qué interesante, quiero darle una vuelta a esto. Creo que sí, que abre oportunidades, ¿no? Que las redes sociales pueden traer oportunidades. Nos quedamos con la oportunidad. Porque el riesgo ya lo tenemos. Exactamente. Vale. Y entonces a esta gente que están consumiendo, que estamos consumiendo esto, ¿no? Hemos nacido en democracia, todos los que estamos aquí hoy, pero no, centrándonos un poco en los más jóvenes, ¿no? Que no tienen todavía ese imaginario o ese concepto de la vida real, ¿no? ¿Qué les puede enseñar la memoria a ellos que han nacido en democracia? Los de antes no lo han conocido, por suerte, no lo hemos conocido ninguno. ¿Y qué les puede enseñar a ellos que no hayamos dicho ya? Pues hemos dicho que, bueno, yo siempre tengo el cliché de aprende de tu pasado para no hacerlo en el futuro, o sea, aprender para no repetir. Entonces, ¿qué puede enseñarle la memoria a una persona que ha nacido ya en democracia o que es joven y ha nacido en democracia? La memoria ahí puede enseñar resistencia, nos puede enseñar a resistir en situaciones que quizás aún no hemos vivido, pero que están por venir o que mucha gente joven también ha vivido, en las que se cometen injusticias, desigualdades, atentados contra derechos básicos, situaciones de precariedad. Nos pueden ayudar a resistir a todas las personas jóvenes, nosotras también incluso más jóvenes, a resistir pues a eso, a quitarnos, ¿no? Derechos que tenemos y que creemos y damos por sentado que los vamos a tener siempre, pero si algo nos enseña la historia y la memoria es que tenemos que continuar afianzándolo, teniéndolo muy claro, profundizando en el conocimiento de esos derechos, profundizando en el conocimiento, por lo tanto, del derecho a recordar también a la memoria, para darnos cuenta de que o seguimos ahí activas o esos derechos pueden irse de un plumazo, porque se da por sentada, ¿no? La democracia y, pues nada. Y eso no es así. La democracia, como otras cosas, se construyen todos los días. Diariamente. Si olvidas la actividad, si olvidas defender derechos, las democracias son muy frágiles, porque lo más fácil es que mande uno. Lo más fácil es que mande uno. Incluso para una gran parte de la población que le da igual, pero para la gente normal y corriente como nosotros, la democracia es muy importante. Y entonces vamos a ponernos en que ahora nos llega aquí, que estamos los dos, un joven, ¿no? Y le tenemos que explicar en un minuto. Mira, te voy a explicar en un minuto lo que es la memoria. Te voy a explicar en un minuto. Explícale en un minuto, Lucía, qué es la memoria a un joven de 15 años. Vale, pues le diría que la memoria es tratar de recordar a las personas que no fueron recordadas durante mucho tiempo, o también recordar todos aquellos acontecimientos que sucedieron pero que nos han llegado contados de una manera que no siempre está completa y que por eso hay que hacer memoria de forma activa, por eso hay que preguntar y por eso tenemos que irnos también pues a las personas que tenemos más cerca, como decíamos, de nuestra familia, de nuestros pueblos, y que la memoria es resistencia, ¿no? Lo que decíamos justo antes, la memoria histórica y democrática es resistencia de esos derechos, resistir, integrar y confirmar esos derechos que nos hemos
que han ganado las personas que venían antes que nosotras. Y como ya, ¿no? Siguiendo un poco el hilo de lo que hemos hablado, ¿cómo un profesor hoy en un instituto puede ayudar, y en cualquier centro educativo, puede ayudar a la memoria? La figura del profesorado es muy importante. Pues igual que me preguntabas por la persona joven, lo mismo del profesorado. Puede ayudar y debe ayudar porque por ley estamos obligadas, me incluyo yo también como profesora, estamos obligadas a impartir unos ciertos contenidos entre los que está el siglo XX en el Estado español, ¿no? Por lo tanto, la Segunda República, lo que vino antes, la Segunda República, la guerra civil, que ahora hablaremos quizás de eso, la dictadura franquista, la transición, estamos obligados a impartirlo y que el alumnado pueda conocerlo en un lugar tan importante como es el aula, ¿no? Porque ahí se adquiere el conocimiento de una manera como en ningún otro. Entonces, es muy importante, debería el profesorado hacerse consciente de la responsabilidad que por ley, y no solo por ley, también socialmente tiene, de que estas cosas se traten con su alumnado, ¿no? De una manera colectiva. Y decía también, aprovecho, porque decía lo de la guerra civil, ¿no? Porque esto siempre es algo muy interesante, que está relacionado con el tema de la docencia, pero también con el tema de la investigación, y es sobre la actualización o la revisión de los términos dentro del ámbito de la memoria histórica. Estamos súper acostumbrados a escuchar hablar de la guerra civil o a escuchar hablar incluso de los bandos, ¿no? El bando nacional o el bando republicano. Y nos olvidamos de algo muy importante que los estudios de memoria y las historiadoras e historiadores vienen diciendo desde hace tiempo, y es que muchos de estos términos que utilizamos de manera común son términos franquistas, son términos instaurados por la dictadura franquista precisamente para que lo que permaneciera fuera esa idea de legitimación de una guerra justa y una guerra que tenía que suceder, ¿no? Una guerra civil, como se habla de la guerra entre hermanos. Eso no es así. Ya. Tampoco hubo dos bandos claros, ¿no? Porque además la gran mayoría de personas del común, muchas de ellas se vieron obligadas a ir a la guerra. No podemos entonces tampoco hablar de bando, y no podemos hablar de bando en una guerra que inicia frente a una democracia por una parte del ejército, en este caso, ¿no? Algunas alternativas, solo por decirla, porque es como, bueno, ¿y entonces cómo hablamos de esto, no? En lugar de guerra civil, hay historiadores que proponen hablar de la guerra franquista, ¿no? Que quieren apuntar al origen de la violencia y de las personas que iniciaron esta violencia, que fueron los franquistas, los que luego consiguieron, ¿no? Construir una dictadura y, por lo tanto, ir de la guerra civil a la guerra franquista. Y dentro de tus trabajos y funciones, has estado, sé que eres historiadora y demás, ahora hablamos si quieres de eso, pero sé que has estado a pie de fosa en algunos momentos, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que nos contaras una historia de algo que hayáis encontrado bien en una fosa, o bien algo que hayáis podido descubrir con la investigación, ¿no? Que realmente te haya llegado, ¿no? que te haya conmovido de, oye, ¿qué pasa? Esto llegó a pasar. Uh-huh. y de irte de esas historias que a la gente les va a tocar también la fibra. Por mi trabajo he tenido y tengo, y ojalá tenga durante mucho tiempo, la tremenda suerte de acompañar y conocer a muchas personas que trabajan dentro de la fosa, que desentierran, exhuman el pasado y exhuman a personas que fueron injustamente asesinadas por la violencia franquista, especialmente aquí en Andalucía. Pero la historia que te voy a contar no es de Andalucía, es del norte de nuestro país. Es una historia que viene desde Palencia, desde Castilla y León. Y tiene una vuelta de tuerca, ¿no? Porque no es solo sobre el momento en el que esta persona y el objeto que tenía con ella fueron exhumadas, sino también la vuelta de tuerca que se le dio en el presente, hace 5 o 6 años, y el estudio que a partir de ahí hemos podido elaborar. Me estoy refiriendo a la historia de Catalina Muñoz Arranz, que fue una mujer republicana represaliada en el mes de septiembre de 1936, justo cuando había comenzado la guerra civil. Y ella fue enterrada, vuelvo a decir enterrada entre comillas, en una fosa común junto con otros hombres en la ciudad de Palencia. Esto fue en 1936,
pero no es hasta entre 2009 y 2011 cuando un equipo de arqueólogas y arqueólogos desentierran a los restos de los compañeros de Catalina y también de Catalina Muñoz Arrán en esta fosa, y ella aparece junto a un sonajero, un juguete infantil, que aparece justo en los huesos de su cadera y rodeado también de trozos de tela, por lo que se podía pensar que ella llevaba ese sonajero metido en un mandil, ¿no? Lo que tenía estando en su casa y en la cocina, un delantal. ¿Qué es lo que sucede? Que el cuerpo de Catalina Muñoz Arrán, así como este objeto y otros asociados, se desentierran con ella, pero no es hasta 2019 cuando ese objeto se devuelve al dueño del sonajero, que es el hijo de Catalina Muñoz Arrán, Martín, que era ya un anciano de más de 80 años. Este objeto se devuelve y lo que sucede y lo que hemos estudiado es que entre 2019 y 2021, en el que se van haciendo distintos homenajes a Catalina y a su familia, los medios periodísticos tratan esta noticia precisamente solamente como una historia conmovedora, como una historia de amor maternal, como una madre que fue fusilada, pero no reconocen, no hablan, ¿no?, de la agencia política de Catalina Muñoz Arrán como mujer antifascista durante 1936 y antes. ¿Por qué digo esto y por qué me parece que es importante esa vuelta de tuerca que le damos desde el presente, desde los estudios de memoria y los estudios con perspectiva de género? Porque precisamente lo que están desvelando es que la agencia política de las mujeres es algo que aún no se ha integrado en las narrativas comunes, en las narrativas que surgen cuando se abre una fosa, ¿no? Vemos a esa mujer con ese sonajero y es una madre. ¿Cómo se pudo asesinar a una madre? Y por supuesto, tenemos que llevarnos las manos a la cabeza, pero hubiera sido madre o no, hubiera parecido el sonajero o no, a Catalina Muñoz Arrán y a todas las otras mujeres asesinadas por la violencia franquista, hay que tratarlas como lo que fueron, ¿no? Ejemplos de ese modelo de mujer libre y antifascista que plantaban cara en esa época a las ideas que querían ir contra los derechos de todo el mundo y que por eso fueron represalias. Pues una historia fascinante, hay muchísimo publicado en prensa y yo recomiendo que busque Catalina Muñoz Arrán. Que quede constancia de, sí, de ello. Oye, y nosotros somos aquí de La Puebla, ¿hay algún, en el pasado, hay colectivos que podamos, que estén olvidados de mujeres en nuestro pueblo y que podamos, darle hoy su espacio de memoria. Su espacio de memoria también, ¿no? Sí, pues por supuesto que hay. Como en todos los pueblos habrá y tenemos que seguir desentrañando y descubriendo, ¿no? A mí de esto que quiero contar aquí en La Puebla me habló un investigador de otro pueblo cercano, porque él había trabajado durante muchos años con los distintos archivos en la ciudad de Sevilla y en uno de ellos, casi de pasada, se encontró con la referencia de una asociación de mujeres aquí en La Puebla durante los años de la República. Ajá. Eran la gran mayoría mujeres socialistas, pero en aquella época las asociaciones de mujeres, al igual que actualmente, no solamente se identifican, ¿no?, con una seña, sino que eran también lugares en los que lugares de ocio, lugares de disfrute colectivo, a los que acudían pues muchísimas mujeres. Esta asociación de mujeres estaba en la calle La Luna, no recuerdo si en la calle La Luna o en la calle El Sol, pero por aquel lugar, y se llamaba Asociación de Mujeres Amparo Meliá. ¿Amparo? Amparo Meliá. Ah. Si no recuerdo mal, Amparo Meliá era la mujer de Pablo Iglesias, del histórico dirigente, bien, ¿no?, creador del socialismo, del Partido Socialista aquí en España. Y a mí me gustó mucho cuando este investigador me hablaba de ello, porque es algo como que ha seguido conmigo en la mente durante mucho tiempo. Cuando en Granada, donde yo trabajo, escucho a otras investigadoras hablar de cómo, de estos espacios, ¿no?, colectivos en los que las mujeres se reunían y disfrutaban y también hablaban de sus derechos. Y como esas investigadoras en otros lugares, y estoy segura de que aquí en La Puebla si se hace como ese rastreo, esa trazabilidad, también puede ser que tenga ese final, ven que muchas mujeres que fueron represaliadas durante el franquismo eran mujeres que participaban de estos espacios, eran mujeres trabajadoras que estaban en esas asociaciones.
También me encanta que sacaras esta pregunta porque precisamente se relaciona totalmente con la memoria en la manera en la que veníamos hablando, ¿no? Esa memoria genealógica que no solamente está en la familia, sino en la comunidad, en lo colectivo, en lo que vivimos, porque estoy segura de que muchísima gente aquí en La Puebla que se ponga a preguntar puede llegar Es que yo creo a que conectar. para la gente así más o menos de mi edad, un poco más, un poco menos, como, ¿no? Yo creo que lo que es la memoria que se nos nubla, hacia como si quisiéramos ir hacia atrás investigando, como que se nos nubla en ese momento de la guerra Sí. y de la posguerra, ¿no? Como si detrás no hubiera habido nada. Y seguro que este pueblo, en este caso la Puebla, como es el carácter que ha tenido y el carácter que tiene, seguro que aquí había muchas cosas que no Seguro, conocemos hoy, que seguro. no conocemos, ¿no? Ateneo, que yo sé que esto incluso durante la dictadura tuvimos aquí a Pepe Santo y a Manuel Duarte hace un par de capítulos y nos contaron cosas, compañías de teatro y cosas así que habían hecho. Y seguro que hubo aquí, porque aquí la Puebla, sí, otra cosa no, pero imaginativos somos muchos. Entonces seguro que Amparo Meliá, yo no conocía ese dato, no lo conocía, la verdad que es muy interesante. Sí, también una cuestión que es importante, ¿no? Por eso es tan importante mirar la historia y la memoria y la perspectiva histórica, ¿no? Cuando miramos con perspectiva histórica de dónde venimos, surgen preguntas y surgen hipótesis que nos llevan a cosas como muy coherentes, que decimos, coño, ¿cómo no he caído antes en esto, no? Y precisamente es lo que tú decías, como antes de la dictadura, en eso que parece que está nublado, lo que había era una explosión de querer hacer y de querer ser libre que nos llevó a la Segunda República, ¿no? Es algo que pensaba mucho mientras estudiaba mi carrera de historia en Sevilla, que decía, ¿cómo en 1931 se consigue llegar a un régimen democrático, a un régimen que reconoce el voto de las mujeres, que amplía tanto los derechos que ha sucedido antes de 1931? No se nos explica, ¿no? Es que yo creo que el discurso es confrontación entre república y dictadura. Y sobre todo fijándose siempre, creo que es un concepto que a lo mejor tenemos que, incluso los partidos políticos tenemos que empezar a matizar, porque parece que el problema es el jefe de Estado, y ese no es, ¿no? Hay gente que defiende la República o que defendemos la República como lo que estás hablando, como esa explosión de derechos hacia las mujeres, quizás lo que se está persiguiendo ahora en el siglo XXI, pero a nosotros nos lo venden como los que crearon, llevan muchos años hablando de como los que crearon la propia guerra, porque esto era un descontrol, Y la gente debería estudiar un poco, porque sin rey en España llevábamos más tiempo de la República, que es que hay una abdicación, hay una serie de cosas que tienen que tener en cuenta de que esto no era el problema. El problema no era el padre del rey que después estuvo aquí, ese no era el problema en este país. Entonces, el problema eran los derechos que veníamos del siglo XIX con el nacimiento de una serie de partidos políticos, de movimientos sindicales, que eso no lo permitía. Exacto. Es más, hubo movimientos en la zona de Cataluña y demás, que es lo que genera el golpe que da Primo de Rivera. Pero bueno, no estamos hablando de eso en otra ocasión. En otra ocasión. Pero que es muy interesante que sepamos, porque es que yo creo que el imaginario colectivo y sobre todo el carácter de este pueblo está forjado en eso. En la resistencia. En la resistencia. En la Puebla está forjada en la resistencia. Y se ha notado durante todo este tiempo. Y además en la forma de resistir juntos. Y yo con eso me quedo, ¿no? No hace falta más que irnos a muchísimas de las letras flamencas que se han creado y se han gestado en este pueblo, que se siguen cantando en peñas flamencas, en los festivales, las reuniones de cantejondo, irnos al museo tan maravilloso que tenemos, a esa sala de los carteles de reunión de cantejondo, y cómo ahí se ha resistido desde lugares bellos también, ¿no? La resistencia es un lugar muy bonito y es algo que va por muchas vías artísticas. Porque Lucía se nos enjauló. Pero dentro de las aulas todavía se creaban también cosas, y eso pues después salió todo, ¿no? Entonces, después de este repaso a la Puebla, ¿no? Y ya como casi final de la conversación,
¿Qué le diría Lucía Expósito a una persona que cuando hablamos de memoria en esta conversación, tú imagínate que nos lo ponen en un comentario? Eso ya ha pasado. Eso ya he pasado. ¿Qué le dirías tú? Ay, pues yo le diría que qué pena. Que qué pena pensar así, porque pensar así es pensar desde el desconocimiento, desde el no tener interés, ¿no? Por preguntarse por qué hemos llegado a este momento, por qué hemos llegado a ser lo que somos. Nunca nada pasó, nunca nada ha pasado. Todo siempre se debe y se puede retomar para mirarlo desde ópticas que sean más justas, más completas. O diferente. O diferente. Y Lucía, hemos hablado de lo que has visto en la fosa, del sonajero, de Catalina, y es lo que has visto en una fosa, pero algo que te haya de verdad llegado aquí a ti a nivel personal en tu vida con respecto a la memoria y que puedas contar. A ver, no te voy a poner en un aprieto, pero si hay algo que quieras contar que te haya llegado de verdad en todos estos estudios, en tu vida personal, pues aquí tienes tu micro también para decirlo. Te agradezco la pregunta y la oportunidad, porque como veníamos diciendo durante toda esta conversación, ¿no? Queremos y abogamos por preguntar dentro de nuestra propia familia y de remover los recuerdos que ahí hay y de las maneras en las que se ha transmitido la memoria de las personas y de las mujeres, particularmente de nuestra familia. Uh-huh. Así que aquí sí que me gustaría hablarte de nuestra bisabuela Ángeles Domínguez López. Ángeles no era de la Puebla, porque por parte de mi familia paterna no somos de la Puebla, aunque llevamos ya aquí viviendo muchísimos años, que la gente se cree que somos de aquí, pero somos de un pueblo del sur de Badajoz, que es Fuentes de León. Y allí nuestra bisabuela Ángeles Domínguez López fue represaliada el día 20 de septiembre de 1936. Ese día la asesinaron las tropas franquistas que llegaron al pueblo unos días antes y la asesinaron con otras mujeres. De hecho, se conoce ese día en el pueblo como la matanza o la saca de las mujeres. Esto pasaba, ¿no?, de manera común en muchos pueblos, y me refería antes a fosas exclusivamente de mujeres, precisamente para asesinar a mujeres que de alguna u otra manera encarnaban ese modelo, esa manera de vivir, de habitar, de una manera más democrática, ¿no? Tenemos conciencia en nuestra familia porque a través de mi primo, de mi padre, de mi hermana, de alguna de mis tías también hemos ido elaborando esa historia, ¿no?, a fragmentos de Ángeles, y sobre todo a través de lo que nos podía contar mi abuela Dolores Cárdeno Domínguez, sobre su madre, aunque su madre murió, la asesinaron cuando ella apenas tenía ni un año o un año y poco. Los recuerdos que tenía de ella hemos ido, ¿no?, reconstruyendo la historia de Ángeles, de mi bisabuela, también porque se han venido desde 2019 realizando exhumaciones en su pueblo, y como te digo, hemos reconstruido a través de fragmentos esa historia de quién fue Ángeles, y estamos muy emocionados y de alguna manera como también removían, ¿no?, de saber que nuestra bisabuela Ángeles Domínguez López era una mujer muy comprometida con que el conocimiento fuera muy plural. Sabemos que ella, allí en Fuentes de León, iba a la casa del pueblo a leerle a la gente los periódicos, la prensa que llegaba, y que esa pues fue uno de los motivos que siempre le dijeron a su hija, por los que la habían cogido y la habían matado, ¿no?, precisamente por ir a leer a la gente o por saber de su función, ¿no?, le decían. Nos quedamos mucho aún con la duda de todo lo que podríamos saber de Ángeles y aún no conocemos. Ojalá que podamos seguir reconstruyendo mucho más de su memoria y que se hable de muchas mujeres como Ángeles, que seguro que hubo aquí en la Puebla, en estos espacios y en todo. Oye, que te he preguntado una cosa que te toque personal, pero te has ido directamente a la raíz. Oye, pues me alegro muchísimo de que ya estéis pudiendo volver a construir esa historia, aunque sea con mucho trabajo, y oye, pues ya también se explica uno, ¿no?, de dónde viene Exacto. Todo lo que es el espíritu de la familia, ¿no? Es una buena noticia de que, bueno, es una buena noticia que podáis recuperar todo esto. Bueno, muy bien, pues ahora vamos a ir vamos a dejar un poquito tan serio que lo hemos puesto. Y
El tema que hemos abordado nosotros es muy serio, ¿no? La memoria, los que faltan, la gente que hay que sacar de las cunetas, de los fosas, ¿no? Entonces, hoy no vamos a hacer un juego de los que nos reíamos como en otros programas, pero sí te voy a hacer 7. Te voy a dar 7 frases y yo quiero que me respondas verdad o mito. Tú si quieres la argumentas. Vale. Tú si quieres lo argumentas. Yo te voy a leer una frase y tú me dices verdad o mito. Vale. Y tú me dices, pues mira, mito, si es evidente, la que te voy a decir evidente, no lo largue, pero después Vale. lo hacemos, ¿vale? Que la argumenten también en los comentarios. Vale, estupendo. Eso tienen que hacer. La primera. La memoria histórica solo mira al pasado. Mito. No sé si es mejor que elabore o que no. No, como quieras. La memoria histórica no solo mira al pasado, porque como hemos dicho antes, es pasado, presente y futuro. Y sin esa conjugación no se puede hablar de memoria. Los jóvenes no tienen interés por estos temas. Mito. Y ahí sí, ahí voy a argumentar además, y voy a argumentar relacionando con el capítulo anterior, con el invitado que teníais aquí, con José Manuel. Sí. Me gustaba mucho algo que decía él, que decía, no nos tenemos que quedar con lo que se dice de que los jóvenes actuales, de que la población joven es de derecha o es de extrema derecha, porque hay tantísima diversidad dentro de la juventud que no podemos quedarnos en ese primer titular, sino que tenemos que ir más allá. Y yo estoy segura que hay muchísima gente joven comprometida con la memoria. Por cierto, José Manuel es un estudioso de la memoria. Tiene su tesis. Ajá. Es historiador también. No Profesor, vamos. No lo sabía eso. Hablar de memoria divide. Mito. Nos une con muchísima gente y desde lugares muy diversos. Sin memoria no hay democracia sólida. Verdad absoluta. Las mujeres fueron doblemente silenciadas. Verdad, doblemente represaliadas y silenciadas por el sistema patriarcal violento en el que seguimos viviendo. Una sociedad sin memoria es más manipulable. Verdad, porque la memoria, igual que la unía con la anterior de la democracia, ¿no? La memoria debe ser uno de los pilares de toda sociedad. TikTok puede divulgar memoria con rigor. Esta voy a querer decir que es verdad. Bien. Verdad. Depende de que lo cree. Depende de dónde se lanza el mensaje, pero apostemos por que sea verdad. Bueno, Lucía, pues yo creo que después de este ratito nos ha quedado súper claro el concepto al menos yo aprendo mucho en los capítulos, porque de todos vosotros aprendo un poco, y creo que el que nos escucha también. Uh-huh. Me gustan Ojalá que sí. el feedback que nos da los que nos ven es bastante positivo, y el que lo tenga negativo que también lo dé, que para eso también estamos. Entonces Exacto. yo te voy a agradecer que hayas estado con nosotros hoy. Gracias. Como les digo a todos, aquí está tu casa, ¿vale? Cualquier tema que quieras abordar, ahí tienes el micro abierto, porque queremos que sea un sitio de apertura, un sitio de poder expresarnos, en un momento donde hay tantas cosas que evitan que nos expresemos con la suficiente tranquilidad que hemos hecho aquí esta tarde. Entonces, bueno, pues yo te doy las gracias de nuevo y nada más. Gracias a ustedes. Me ha encantado poder conversar en este espacio, que como decía al principio, ¿no? Por cerrar casi con lo mismo, no siempre es tan amable hablar de memoria, sino que saca algunas cosas, y tenemos que hacerlo desde estos lugares tranquilos y comunes y colectivos. Así que gracias. Genial.